A continuación vamos a dar la resolución de la materia de suministro eléctrico que nos pide realizar en 3D la resolución de todas las luminarias que se requieren en el local de 300 por 50 metros y con una altura de 10 metros. Como podemos ver, esta es la simulación que se ha hecho en 3D en un programa llamado Dialux que nos permite poner las luminarias. Esto, como podemos ver, son las luminarias. Ahí, como podemos ver, todas las franjas negras son las ventanas que se han colocado, ya que esto también influye en el flujo luminoso, al igual que se han puesto alrededor de 12 ventanas conjunto con las puertas. Aquí vamos a ver ahorita el resumen de todos los datos que nos da el programa Dialux. Como podemos ver, lo primero es esas son las isolíneas, que básicamente, ¿qué quiere decir? Que las luminarias nos dan un 120% de flujo luminoso total. Y quiere decir que en las esquinas, como podemos ver aquí, tenemos 100. ¿Esto qué quiere decir? Que del 120% total de flujo luminoso de cada lámpara, acá va a llegar solo un 100. Esto quiere decir, verán, aquí tenemos también el plano útil, el suelo, techo, paredes, el factor de mantenimiento. También tenemos los valores en lux, que básicamente... y acá tenemos la luminaria que se ha utilizado, que fueron en total utilizadas 350 lámparas fluorescentes de 32 watts. Acá vamos a ver el protocolo de entrada, que esto es básicamente la longitud de cada área digamos, de pared 1, pared 2, 3, 4, suelo, techo. El factor de mantenimiento, que se mantiene siempre, que va a ser de 0.8. Aquí se puede ver la luminaria que se ha utilizado, que es de 32 watts, conjunto con su flujo luminoso en la luminaria, flujo luminoso en sus lámparas. Acá tenemos la planta, que es básicamente el diseño o las longitudes y el ancho de local. La ubicación de las luminarias, como se puede ver, están ubicadas a estas distancias básicamente en los 300 metros y los 50 metros de ancho. La lista de coordenadas, y de igual manera la aplicación de Dialux, el programa de Dialux nos da un factor, digamos, cada luminaria en qué parte de X y Y, Z se encuentra. Como podemos ver, fueron 350 lámparas que se utilizaron y el programa nos da la ubicación de las 350 lámparas. Igualmente, objetos que se pusieron para que no quede vacío el local, que fueron escritorios, impresoras, laptop, pantallas, papeleras, a personas que se colocan como designación Peter, y al igual que la otra designación como persona Sara. Aquí tenemos los objetos o la lista de coordenadas que igualmente nos da en qué parte de X, Y, Z se colocaron los objetos, ya sea la esfera triple, el escritorio. Acá vamos a ver también el flujo técnico luminoso que nos da, o los resultados lumitécnicos, que aquí tenemos un flujo total de 1.539.604 lumens. Nos da este valor tan alto por lo que son 350 lámparas, cada una son de 32 watts, con una potencia total de 23.800 watts, con una zona marginal de 0, factor de mantenimiento, como se dijo, que es de 0.8. Aquí tenemos igualmente la densidad lumínica que va a estar en el suelo, techo, pared, y tenemos también el valor de eficiencia de energía, que va a ser de 1.59 watts por metros al cuadrado. Acá vamos a ver ya en 3D, como se lo puso antes, hace rato se hizo la demostración. Acá, como podemos ver, estos puntos de aquí son las televisiones, sillas. Aquí vamos a ver ahora la presentación en colores falsos. ¿Qué quiere decir colores falsos? Que aquí el punto blanco va a ser donde llega el 100% de la iluminación. El punto rojo o los colores rojos van a ser donde llegue, se podría decir, el 90 o 85% de la iluminación. Como podemos ver, es bastante claro, se podría decir, cuando al momento de que se vayan a encender las luces. Eso sería todo en la problemática de la ingeniera Ana, de la materia de suministro. Y como se puede ver, aquí se va a presentar la tabla de consumo mensual, que se tuvieron que cambiar algunos datos, por lo que se colocaron ya valores reales de las lámparas fluorescentes, que con una cantidad de 350 lámparas con una potencia cada una de 32 watts, al igual que se colocaron los valores nuevos de los motores
de 15 kilogramos, 20 y 35. Que aquí tenemos que el motor son de 20 HP, 15 HP y 10 HP. Acá nos sale un consumo mensual total, ya sumado el costo de distribución mensual de $8.091.21. Esto es básicamente el consumo mensual de toda esa área que tendríamos que pagar a la empresa eléctrica. A continuación será la resolución de la problemática de máquinas eléctricas, que nos pide diseñar y seleccionar el transformador para el local de 300 por 50 metros de ancho con una altura de 10 metros. Como se puede ver aquí, este es el cálculo de la demanda de diseño. Aquí se pone igualmente los elementos que se van a utilizar en el local y la cantidad. Se hacen las respectivas multiplicaciones para poder sacar el diseño de la demanda. Y nos queda un total de 78.631.6 watts, y con este valor vamos a identificar el transformador adecuado. A continuación vamos a ver el cálculo del transformador con una demanda de 68.631.6, que fue el valor que nos salió al realizar las tablas. Aquí se puede ver la potencia, que vamos a transformarlos a watts, que nos quedaría de 68.63. Vamos a hacer primeramente el diámetro y los conductores y el número de chapas, y también el número primario. El espesor se lo colocó de 0.7 milímetros. Eso va a ser, y también igualmente la relación del transformador será de 12.500 a 380 volt-ampere. Aquí se puede ver el transformador o también las longitudes de cómo van a estar. Como se puede ver aquí, la altura va a ser de 600 milímetros, ancho de 170 milímetros y igualmente con un valor de profundidad de 120 milímetros. Acá, como se puede ver, hay que encontrar también los conductores que van a ser de cobre y van a soportar una temperatura de van a soportar hasta 4 amperios sobre milímetros al cuadrado, también con un calentamiento de inducción máximo de 1.5 de temperatura, que esto fue sacado de tablas. Aquí se puede ver ya para hacer el cálculo de las chapas magnéticas, que en la primera columna son igualmente de 12.800 sobre 380 volt-amperios. Aquí vamos a sacar el núcleo teórico, que 0.7 llegaría a ser el espesor, por igualmente la raíz cuadrada de 12.500 nos sale un valor de 78.26. Esto vamos a redondearlo a 79 centímetros al cuadrado. Aquí nos queda igualmente, vamos a pasar las longitudes a centímetros para poder sacar las soluciones. Y aquí tenemos los siguientes valores. Aquí vamos a despejar x de la fórmula anterior. También vamos con el resultado de 79 al cuadrado dividido para 17, que ese fue que se nos pasaron las distancias a centímetros, que nos sale un total de 46.4 milímetros. Para sacar el espesor de las chapas, estos son los datos del espesor de la chapa, mejor dicho, de 0.7 milímetros. El valor anterior lo vamos a dividir para el espesor, que nos va a quedar de un total de 66.2. Aquí tenemos también el factor de apilamiento, de igual manera que es el valor que nos salió de antes, o que hemos estado utilizando al principio de cada fórmula. Aquí vamos a usar ya para sacar el número de vueltas, o el primario básicamente, que tenemos de un voltaje de fase 1 de 12.500 dividido para raíz de 3. Esta raíz de 3 es un valor constante. Nos queda un total de 7.217 volts, y de igual manera vamos a sacar la intensidad de fase 1, que vamos a dividir 12.500 volt-ampere sobre el resultado del voltaje de fase 1 para sacar la intensidad, que nos queda un total de 1.73 amperios. Aquí, para encontrar básicamente uno de los datos principales para sacar el diámetro, vamos a hacer raíz de 3. Como hemos visto, 4 amperios, que son la capacidad máxima, o sea, de cobre, 1.73, que es de la intensidad, y este milímetro cuadrado, un milímetro cuadrado, que es un valor constante. Despejamos, nos queda que 1.73 se lo multiplica por 1 dividido para 4, y este valor
nos queda un total de 0.43 milímetros al cuadrado, que va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado dividido para 4. Aquí lo que necesitamos saber es el diámetro, así que vamos a hacer el despeje, que nos va a quedar así. Diámetro es igual a raíz cuadrada de 4 por 10 por 0.43 sobre pi. Nos queda un total de 0.74 milímetros. Esto de aquí va a ser el diámetro del cable del primario. Acá vamos a ver también, para poder sacar el número de vueltas, que vamos a reutilizar los valores que nos salieron en el primario. Los 60 Hz, que es constante, la inducción máxima que se lo colocó de tabla de 1.5, y aquí tenemos la fórmula para poder sacar el número de vueltas, que es voltaje de fase 1 por 0.44, que es un valor constante, por número primario, por los Hz, por el B máximo y por el A o núcleo. Que despejando el número primario nos va a quedar que es 7217 sobre 4.44 por 60 por 1.5 por 95 y por 10 a la menos 4, que nos queda un total de 1901.11 vueltas. Este va a ser en el primario. De igual manera se lo hace en el secundario, solo que en el secundario ya no vamos a utilizar el valor de 12.500 VA, sino que vamos a utilizar el valor de 380 VA. Como se puede ver aquí, utilizamos el valor de 380 VA, que hacemos el mismo procedimiento para sacar el número de vueltas, y nos queda un valor para el número de vueltas del secundario de 7.241 vueltas. Estos son los pasos que se tienen que seguir, o las fórmulas a utilizar para poder ver cuál va a ser nuestro transformador ideal. Gracias. Listo, continuando con el examen, lo primero que procedimos a calcular en este caso son los motores. Nos pide calcular un motor con peso máximo de 50 kilogramos, otro de 35 y otro de 20. Ya, para calcular los motores, lo primero que tomamos en cuenta lo realizamos mediante lo que son las maletas, el peso de la carga y también la distancia a la que se va a mover. Continuando, también lo que se hace es seleccionar una banda y de acuerdo a los datos recibidos de la banda, también se realizan los cálculos de lo que es el peso de la banda, como podemos observar en esta parte. También tenemos que considerar el cálculo del peso de la banda cuando la potencia por el retorno se considera despreciable. Es por esta razón que nos da un valor de 39.37 pies, que es prácticamente lo que debemos considerar. Ya, y luego lo que procedemos a hacer es sacar los HP de lo que es el motor. En este caso, para el motor de 50 kilogramos, hemos encontrado que es un motor de 20 HP. De la misma forma, calculando de la misma forma, obtenemos para el motor de 35 un motor de 15 HP, y de igual manera para el de 20 kilogramos encontramos que es un motor de 10 HP. Estos valores ya son prácticamente comerciales. A continuación vamos a dar la resolución del examen integrador de la materia de control y accionamiento eléctrico. La problemática se muestra a continuación. Ya, como podemos ver, aquí tenemos el esquema de fuerza. En este caso tenemos desde línea que sale a un contactor con el relé térmico, y como nos dice en la problemática que el primer motor debe estar controlado por un variador de velocidad, aquí hemos puesto un variador de velocidad en el que el valor máximo va a ser de 240 y el valor mínimo de 120. En este caso con una aceleración de 3 segundos y una desaceleración de 5 segundos. Aquí está la respectiva conexión, como hemos visto anteriormente en clase, y le hemos activado prácticamente la función de potencia. Y aquí tenemos nuestro motor de corriente directa. Ya continuando, tenemos el segundo motor que está conectado con un arrancador electrónico, y tenemos un motor de igual manera monofásico, y a su vez tenemos conectado al tercer motor. Ya, aquí este que vemos aquí prácticamente vendría a ser el controlador del variador de velocidad, y aquí tenemos también el circuito de control, que tenemos el pulsador de parada y el pulsador de encendido que nos pide. También tenemos la bobina del contactor,
Y hemos colocado aquí algunos timers y también para que algunas bobinas para que llegue la energía hacia los actuadores que nos pidió en el ejercicio. Y bueno, aquí como podemos ver están las respectivas conexiones de lo que es el actuador 1, el actuador 2 y todo lo que debe llevar para que esto funcione de una correcta forma. Esto que vemos aquí vendría a ser lo que es el controlador del arrancador electrónico con sus respectivas conexiones. Y a su vez tenemos colocados también los relés térmicos de cada uno de los motores en esta parte. Ya este circuito que vemos aquí también es un circuito de control en el que hemos puesto algunos timers con los contactos normalmente abiertos y de igual forma algunos pulsadores que corresponden a los timers. Esto que está aquí es prácticamente para hacer el funcionamiento de lo que vendría a ser la caída de los paquetes. En este caso con una aplicación que se llama PCSIMU, que nos permite simular prácticamente lo que son las bandas transportadoras y todo el sistema que hemos hecho aquí con respecto a las entradas y salidas, que ya le vamos a mostrar. Nos da prácticamente, se vinculan este programa con el PCSIMU y ahí nos muestra en tiempo real, se puede decir, lo que vendría a ser el funcionamiento de todo esto. A continuación vamos a dar inicio para demostrar que nuestro circuito está bien elaborado. Aquí podemos ver que se enciende prácticamente lo que es el CS1, que es la bobina de uno de los actuadores, igual el otro, y vamos a pulsar el pulsador encendido y vemos cómo se enciende acá nuestro variador de velocidad y va aumentando en función a la mayoría del voltaje que debe llegar a los 1000. Y a continuación también se prende el segundo motor y el tercero con el respectivo arrancador electrónico. Como podemos ver, aquí tenemos a los tres motores en funcionamiento y aquí tenemos los actuadores que prácticamente van a empujar las cajas o lo que sea correspondiente al peso. En este caso este actuador es para los 20 kilogramos y el de acá vendría a ser para los 30. Aquí podemos ver lo que vendría a ser el PCSIMU, que está vinculado con el KDSIMU. Hemos colocado las bandas correspondientes y a su vez las cargas que van a caer. En este caso son cajas de 35, 50 y 20 kilogramos. Las de 50 kilogramos, como no va a haber ningún actuador que las tenga que empujar, no las hemos colocado, pero las de 35 sí, que se van hacia el lado izquierdo, y las de 20 que se van hacia el lado derecho. Bueno, aquí podemos ver que la caja cae y lo que el actuador hace es empujarla hacia la banda de abajo y esta a su vez llega a su banda correspondiente. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy voy a resolver, en este caso sería un circuito desequilibrado en estrella para calcular la potencia en corrientes en esta condición trifásica. Para nuestro ejercicio, como es sumativo, los ítems anteriores contemplan los siguientes datos, ya resolviendo lo que es potencia activa, reactiva y las aparentes, así como nuestro factor de potencia. Nuestra intensidad. Para sacar la intensidad de nuestro sistema trifásico, lo que hacemos es dividir la potencia para una raíz de 3 por 380 y por nuestro factor de potencia. Sacamos nuestra intensidad y procedemos a sacar lo que es la potencia activa de fase, nuestro voltaje de fase, nuestra corriente en este caso de nuestra condición trifásica, nuestro coseno, que sería nuestro factor coseno de 8, nuestro factor de potencia, y obtenemos un resultado de 9089,2 watts, para lo cual este va a ser la potencia de fase. Tenemos que dividirlo entre cada una de nuestras fases para obtener el resultado de la potencia de fase 1, la potencia de fase 2 y la potencia de fase 3, como lo vemos aquí, aquí y aquí. Después de haber sacado lo que es nuestras tres potencias, vamos a proceder con la fórmula que dice que la potencia total va a ser igual a la sumatoria de todas las potencias de fase. Entonces procedemos a sumar
la primera más la segunda y más la tercera, nuestras tres potencias de fase, los cuales nos van a dar una potencia de 1665,635 watts. Después de encontrar nuestra potencia total, lo que vamos a hacer es sacar nuestra potencia reactiva de fase, ya que acabamos de encontrar la potencia activa de nuestra fase. Vamos a empezar con la potencia reactiva, para lo cual vamos a necesitar nuestro voltaje, en este caso nuestra corriente, y como la teoría dice que primero para encontrar la potencia activa vamos a tener lo que es la corriente, el coseno, y para la potencia reactiva vamos a sacar un seno de nuestro ángulo, en este caso en el triángulo de nuestras potencias, y obtenemos el resultado. Ahora vamos a realizar el mismo proceso que aquí, acá. Dividir para cada una de nuestras corrientes de nuestra potencia de fase. Sacamos nuestra potencia reactiva total, igual utilizando el mismo parámetro anterior, el cual era sumar todas nuestras potencias reactivas, en este caso activas, y ahora vamos a sumar nuestras potencias reactivas de cada fase, obteniendo nuestro resultado. Ahora, mediante el siguiente triángulo rectángulo, vamos a ubicar nuestra potencia. Nuestra potencia F1, la potencia de fase 1 estaría ubicada por aquí, nuestra potencia de fase 2 por aquí, y en sí nuestra potencia de fase 3. Así, con respecto también al otro lado, la potencia reactiva, y como nuestra potencia aparente no tiene potencia de fase, por lo que es la potencia en este caso total, en este caso no tendría que dividirse para ningún dato como lo hemos venido haciendo para la potencia activa y reactiva. Tenemos nuestra potencia total aparente, que sale de aplicar la ley de Pitágoras, que es nuestros lados al cuadrado. En este caso sería potencia total al cuadrado y potencia reactiva al cuadrado. Entonces, al resolver esta ecuación, encontramos el resultado del valor de la potencia en nuestro sistema trifásico, en este caso en un circuito desequilibrado en estrella. Y tenemos que comprobar que nuestro coseno, en este caso tenemos que nuestras potencias sean equivalentes. Entonces vamos a dividir lo que es la potencia total para en este caso la potencia aparente. Aplicamos nuestro coseno y vamos a obtener que esto va a ser igual la potencia total sobre la potencia activa total sobre la potencia aparente total. Y esto vamos a hallar que nos da un dato de 0,99, lo cual significa que esto va a ser equivalente a 1. Esto en cuanto a lo que es cálculo de potencia en conexiones trifásicas de nuestro circuito, en este caso desequilibrado en estrella. Muchísimas gracias. A continuación se va a dar la que es la resolución del examen integrador de la parte de mecánica aplicada. Ya bueno, el enunciado nos dice lo siguiente, que en función de la capacidad de carga y los motores seleccionados, tenemos que seleccionar lo que vendría a ser el rodamiento, justificar el eje y también el sistema de transmisión, el cual puede ser por poleas, por cadena o por engranaje. Ya, lo primero que procedimos a realizar es lo que es la justificación del eje. En este caso, para el motor de 35 kilogramos de 15 HP, hemos utilizado un acero SAE 1060, que prácticamente tiene la maquinabilidad para funcionar en este tipo de proyectos. Ya, aquí tenemos algunas de las características del acero, que vendría a ser el esfuerzo cortante permisible de 450 megapascales, que le hemos pasado a libras sobre pulgadas al cuadrado, lo que vendría a ser el esfuerzo permisible, que nos da 780 megapascales, y lo que vendría a ser el módulo de elasticidad, que también de igual manera le hemos pasado a libras sobre pulgadas al cuadrado. Ya, aquí tenemos algunos de los datos para el cálculo del eje. Ya, lo primero que hacemos es sacar las revoluciones. En este caso tenemos que son 3500 RPM,
que nos da un valor de 58,33 sobre S, haciendo el despeje de esto que está aquí y reemplazando. Ya, la potencia de igual manera la hemos transformado a libras por pulgada sobre segundos, y la longitud, en este caso tenemos una longitud de 3380 milímetros y la hemos pasado a pulgadas para no tener problemas al momento de reemplazar las fórmulas. Ya, también tenemos lo que es el par de torsión, y que está prácticamente despejado de esta fórmula, y tenemos lo siguiente: prácticamente le reemplazamos los datos y nos da un valor de 270,12 libras por pulgadas. De igual forma tenemos lo que vendría a ser los diámetros y el radio de cada uno de eje. Ya, bueno, a continuación tenemos que hacer esta relación que está aquí para poder encontrar lo que es el valor de la K. En este caso tenemos que un diámetro de 1.76 pulgadas y el mayor va a ser de 3,45. Tenemos que realizar esto de aquí, lo cual nos da un valor de 0.32 y 1.96. En este caso el R sobre D vendría a ser el valor que se encuentra aquí en lo que es el largo de la tabla, y el D sobre D minúscula vendría a ser estas líneas que están aquí, designadas de acuerdo al valor. Ya, como nos da 1.96, tenemos que el valor nos da por esta línea que viene aquí y el 0.32. Entonces hacemos la relación, al 0.32 vendría a estar por aquí, y haciendo la relación nos da que se unan los puntos por aquí prácticamente. Entonces vendría a ser un K de 1.15. Ya, continuando con el ejercicio, procedemos a calcular lo que es el torque, que vendría a ser igual al esfuerzo cortante por pi y por el radio al cubo sobre 2 por K, la K que habíamos sacado anteriormente. Reemplazando estos datos nos da un torque que es igual a 60.752,41 libras por pulgadas. Luego procedemos a calcular lo que es el ángulo de giro, que reemplazando prácticamente estas fórmulas en base a los datos del acero que hemos escogido nos da un valor de 0.29 radianes, y de igual manera lo que vendría a ser la deformación del material, que nos da un total de 2.25 por 10 a la menos 3. Ya, en base a los resultados obtenidos tenemos que prácticamente el eje va a soportar lo que vendría a ser la carga del motor y será el más óptimo para implementar en las bandas. Ya, proseguimos con la selección de los rodamientos. En este caso tenemos algunos datos de lo que vendrá a ser la capacidad de carga que ya habíamos visto anteriormente y lo que vendrá a ser el motor. Tenemos lo que es la velocidad angular de 34.300 Newton sobre metros. En este caso las RPM, que eran 3.500, la potencia del motor y el diámetro de los ejes, en este caso del eje que seleccionamos anteriormente, que era 44.8 milímetros, y el que prácticamente sale del motor. Ya, bueno, aquí tenemos un esquema de lo que vendría a ser el MD Solid, en lo que hemos puesto prácticamente una viga de 3.400 milímetros, en donde el primer rodamiento va a estar ubicado desde los 200 milímetros y el segundo va a estar ubicado a los 3.200 milímetros, prácticamente con una velocidad angular que se encuentra distribuida, que es la que vimos anteriormente, de 34.900. Y ahí aquí lo que nos da es un dato que nos sirve prácticamente para tener en cuenta en los puntos A, Y y B, Y la fuerza que hay. Ya, prosiguiendo también con el programa MD Solid, hemos prácticamente puesto en práctica lo que vendría a ser la selección de los rodamientos, ingresando en el programa lo que es los 15 HP del motor, las 3500 RPM y el diámetro prácticamente de entrada y acá el de salida, dándole inicio al programa. Nos bota los siguientes datos. Por ejemplo, tenemos que el torque de salida es de 152 y el torque de entrada va a ser de 20,51, y al igual que también nos da la rotación en la salida, que es de 700 RPM. Ya, en base a los datos que hemos obtenido por el MD Solid, procedimos a realizar un esquema en donde aquí se detalla prácticamente de dónde están cada uno de los datos. En este caso esto era lo que les mencionaba anteriormente. Aquí está la fuerza en AY, que es de 21.5, y igualmente la fuerza en BY, que es el mismo dato. Ya continuando, tenemos la selección.
el rodamiento A, en el cual para calcular tenemos las siguientes funciones que se deben cumplir. AY es igual a la fuerza de rozamiento. En este caso, como no existe fuerza de rozamiento, pasa el mismo valor de AY, que era 51.5. De igual forma, este valor tiene que ser menor o igual que 1.14. Por lo que si esto se cumple, tenemos que P es igual a la fuerza de rozamiento más 0.55 por FA. En este caso, FA no hay. Es por esto que tenemos aquí que es 0. Ya, en el momento de sumar esto de aquí nos da el mismo valor debido a que FA es 0 y el producto de esto nos va a dar 0. Y la fuerza de rozamiento que era 51.5. Lo mismo realizamos aquí en lo que vendría a ser carga dinámica del rodamiento, y en cambio acá sería la carga estática del rodamiento. Ya, tenemos también el rodamiento B, en el cual procedemos a hacer el mismo procedimiento, y debido a que la fuerza de rozamiento es igual a Fy, y Fa es igual a 0, nos da prácticamente lo mismo que tenemos anteriormente. Ya, aquí hemos buscado en un catálogo en base al radio del rodamiento que teníamos anteriormente, al radio de los ejes, perdón. Procedimos a buscar en un catálogo en el cual hemos escogido el rodamiento 6410, que vendría a ser el de aquí. ¿Por qué? Porque para elegir este rodamiento se deben cumplir las siguientes relaciones. Y entonces, estos son los valores obtenidos del rodamiento. Tenemos que si C es mayor que P, y si C sub 0 y PO sub 0 es mayor que P sub 0. Si se cumple esto, es decir que el eje está bien seleccionado. Ya luego tenemos las siguientes fórmulas, que una es para calcular las millones de revoluciones a las que va a trabajar el rodamiento, y la otra para calcular prácticamente lo que sería la vida útil en horas, reemplazando los siguientes datos. Ya, continuando, lo que debemos encontrar ahora vendría a ser el sistema de transmisión. Ya, en este caso, para el uso en bandas transportadoras, hemos elegido un sistema de transmisión por poleas, debido a que en cadena es más tedioso al momento de arreglar, en este caso reparar en algún problema que se presente, y en cambio el engranaje vendría a dar el mismo funcionamiento que un motor reductor. Es por ese caso que mejor hemos escogido por poleas. Ya, tenemos los siguientes datos: la potencia de 15 HP, y acá tenemos también las revoluciones del motor, que vendría a ser W1, y las revoluciones que queremos obtener en la siguiente polea. Y tenemos aquí las distintas incógnitas que vamos a encontrar. Ya, lo primero que tenemos que buscar vendría a ser el tamaño en base a los tres grupos que existen de correas, que son 3V, 5V y 8V, de correas y poleas. Ya, en base a los HP y las RPM, en esta tabla encontramos lo que vendría a ser en qué sección se encuentra ubicada. En este caso tenemos que es un motor de 15 HP que estaría prácticamente por este punto, y una velocidad de 3500, que 3500 vendría a estar por aquí. Entonces al momento en que se topan estos puntos, vendrán a toparse en lo que es el tramo de 3V. Ya, luego procedemos a calcular lo que es el diámetro ideal de la polea impulsora, que vendría a ser D1 ideal. Lo que tenemos que hacer es transformar W1 y W2 a radianes sobre minutos. Ahí está la debida transformación. Ya, a continuación tenemos que el diámetro de la polea impulsora es igual a 2 sobre VB, que en este caso este dato se encuentra entre 4000 y 5000, por lo que se ha puesto el valor de 4500 pies sobre minutos, y esto a su vez sobre W1, ya transformado a radianes sobre minutos. Reemplazando esto y sacando los datos nos da que es un valor de 0.20, y esto a su vez lo hemos transformado a pulgadas, 0.20 pies, y nos da un valor de 2.4 pulgadas. Ya, con el diámetro ideal ahora debemos encontrar el diámetro real, en este caso el diámetro real de la polea impulsora. Lo que hacemos es buscar en la tabla en base a lo que vendría a ser en los valores de 3V. ¿Por qué? Porque en este caso nos da un valor de 2.4, y buscando aquí tenemos que nos da un valor hasta de 2.5. No hay 2.4 exacto, sino 2.5, y siempre se coge el inmediato superior. Y ahora toca encontrar lo que vendría a ser VB real. En este caso se divide el diámetro 1 real, que lo encontramos en el catálogo, dividido para 2 por la velocidad angular 1. Reemplazando esto tenemos que nos da un valor de
21.991,49 radianes sobre minutos. Y esto a su vez lo hemos pasado a FPM, que nos da un valor de 2290.78 FPM. Ya luego nos toca encontrar lo que es la polea impulsada, que tenemos, que es prácticamente la razón de la velocidad. VR es igual a W1 sobre W2. Reemplazando esto nos da que es 3,43. Ahora procedemos a encontrar lo que es el diámetro de la polea impulsada, o diámetro 2, en este caso el ideal, que se multiplica el valor de VR por el diámetro 1 real y nos da un valor de 8.6 pulgadas. Ahora, para encontrar el diámetro 2 real se hace el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. En este caso nos da un valor de 8.6 y en catálogo encontramos hasta un valor de 10.6, cogiendo el inmediato superior. Ya luego procedemos a buscar la velocidad angular 2 real, en este caso, reemplazando W1 por diámetro 1 sobre diámetro 2, en este caso ya los datos reales, y reemplazando nos da un valor de 825.47. Y ahora lo que procedemos a encontrar, y lo que nos faltaría, vendría a ser la correa, que tenemos la siguiente relación, en que el diámetro 2 real tiene que ser menor a C, y este a su vez menor que 3 por el diámetro 1 más el diámetro 2 reales. Ya reemplazando y sacando los datos, tenemos que C ideal nos da un valor de 24.95, el ideal. Ahora, antes de encontrar lo que vendría a ser la C de aquí, la real, tenemos que encontrar lo que es la longitud ideal, que se realiza con la siguiente fórmula. Reemplazando todos los datos, en este caso con los datos reales, nos da que el L ideal es igual a 71.14 pulgadas. Ya, como ya teníamos calculada lo que es la longitud ideal, procedemos a calcular la longitud real, buscando de igual forma en un catálogo de longitudes de correas. En este caso la longitud de la correa es de 3V, entonces se encuentra el dato entre estos de aquí. Nos da un valor de 71.14, entonces procedemos a buscar y no hay 71.14, sino que prácticamente vendría a ser 75, el inmediato superior. Es por eso que escogimos de 75 del catálogo. Luego procedemos a buscar el valor de B, que nos sirve para calcular la C real, reemplazando esta fórmula, y nos da un valor de 217.69 pulgadas. A su vez, para encontrar ahora la C real, vendría a ser prácticamente con esta fórmula, en donde nos sirve el valor de B y los diámetros. Reemplazando esto nos da un valor de 26,91. Y en base a estos datos tenemos que hacer que se cumpla la relación que habíamos visto anteriormente, en la que nos daba que 10.6 pulgadas del diámetro 1 tiene que ser menor que C y menor que 39.3 pulgadas. En este caso C nos quedó un valor de 26.9 y vemos que la relación se cumple. Es por esta relación que se cumple que podemos decir que estos rodamientos y prácticamente la correa están bien implementados para nuestra banda transportadora. Ya en la problemática también nos pedía anexar prácticamente el sistema en AutoCAD de un formato A3. A continuación se muestra el sistema en AutoCAD. También se anexará esto al informe.